Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera verdad. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis y el título que nos ocupa en esta ocasión es La gran señal de la mujer vestida del sol en su entrega número 4. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando de la apariencia de la mujer vestida del sol. Le voy a pedir que si usted tiene una Biblia o un Nuevo Testamento, vayamos juntos a lo que nos enseña la Biblia en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 1. Amén. Veamos lo que nos dice el Señor allí en su palabra. En Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La apariencia de la mujer. Primero, hermanos, la apariencia de esta mujer dice que ella viene vestida del sol. Y esto de que está vestida del sol es una clave muy importante a la hora de estudiar la Biblia y de interpretar correcta y adecuadamente lo que es el mensaje que Dios transmite a través de su palabra. Y dice acá que la mujer estaba vestida del sol. Hermano, ella aparece delante de nosotros como vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Si nosotros miramos así, hermano, el panorama parece una escena bien bonita en el que aparece la mujer vestida del sol. Esta expresión vestida del sol tiene que ver, hermano, con algo que Dios reviste, algo que Dios toca o algo que es de alguna manera aprobado por Dios. Vamos a decirlo de esa manera. Usted recordará, por ejemplo, que, amén, el Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, se los llevó al monte. Según allá por el Evangelio de Mateo, capítulo 17, la Escritura dice que estando con los discípulos, se transfiguró allí delante de ellos y su vestido cambió. Lo enseña la Biblia por el Evangelio de Mateo, ahí por el capítulo 17. Y nos dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Se nos muestra aquí 2 elementos. Primero, la Escritura nos dice que Jesús se transfiguró en el versículo 2 y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, como si Jesús se hubiese vestido de luz en ese momento. Y a eso nos referíamos con lo que dijimos al principio. Hermanos,
también dice la Escritura que cuando estaban Moisés y Elías hablando con Cristo acerca de lo que iba a suceder en Jerusalén, una nube de luz los cubrió. Aquí también aparece esta expresión como una nube de luz. Cuando la Escritura nos habla de una mujer vestida del sol, ya hemos nosotros identificado que esta mujer representa a la nación de Israel, representa al pueblo escogido de Dios, al real sacerdocio, a la nación santa, al pueblo adquirido por el Señor. Por eso dice allá en el libro del Éxodo capítulo 19, dijo el Señor a este pueblo: ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa, dijo el Señor. Amén. Entonces, hermanos, ahí está. Y de ella, de esta luz, de esta nación santa, nacería el que vendría como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Mesías, que vendría en el futuro para cumplir el plan de Dios de esta nación. Esta vestimenta es porque Dios mismo, hermano, resplandece en ella y que no da lugar, hermano, a otra cosa, sino a que esa luz resplandeciente brille en la oscuridad, y esa luz, más que todo, es espiritual, porque ésta proviene del Señor. El que esta nación estuviera vestida del sol es porque Dios brillaba en ella. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos, porque eran guiados por el consejo divino, por el consejo santo del Señor. El salmista David, quien fue rey en Israel, en esta nación que Dios escogió, la Biblia dice en el libro de Salmos capítulo 119 y el versículo 105, nos dice el Señor a nosotros en su palabra. Si va allá conmigo al libro de los Salmos, en el capítulo 119 y el versículo 105, el Señor dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque Israel alumbraba con la luz de Dios, alumbraba con los mandamientos. De hecho, gente de muchos pueblos, de muchos lugares lejanos, venían hasta Israel para adorar al Dios vivo y verdadero, porque habían oído acerca de sus proezas, acerca de su magnificencia. Y esto lo vemos incluso en el ejemplo del etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, que había venido hasta Jerusalén para adorar, según el libro de los Hechos capítulo 8, había venido para adorar aquí en Jerusalén porque creía en el Dios de Israel. También la Escritura nos habla acerca de Jesucristo y que había sido puesto para gloria del pueblo de Israel, según lo que señala el Evangelio de Lucas, ahí por el capítulo 2, versículo 21 al 32, ahí, hermanos, que se puede también leer y mirar todas estas características, todos estos elementos que nosotros necesitamos quizás ponerlos en esa perspectiva. Y usted dirá: hermano, pero mire, hermano, y aquí, ¿de qué más podemos decir acerca de la apariencia de esta mujer? Hermano, pero Israel era malo. Había mucha gente mala en Israel. Israel hizo muchas veces lo malo, a pesar que tenía los mandamientos, a pesar que tenía la Biblia, a pesar que tenía los mandamientos, Israel hizo algunas cosas malas delante del Señor. Sí, es cierto. Pero aun cuando Israel hizo cosas malas, Dios se encargó
de castigar la impureza, de castigar al malo y de procurarse un remanente fiel, un remanente que resplandeciese como la luz. Amén. Y esto lo miramos de alguna manera nosotros, hermanos, en la palabra. En el libro de el Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 14, miramos lo que la palabra de Dios nos dice. Quiero que vaya conmigo a mirar el libro del Deuteronomio, el capítulo 18 y lo que dice el versículo 14. Amén. Dice así, hermano: porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Quiero decirle que Dios brillaba en Israel, la gloria del Señor se manifestaba en una nube y también en una columna de fuego. Dios se manifestaba como luz para Israel y siempre estuvo protegido, y la gente que oía esto tenía pánico de Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, porque Dios estaba ahí. Lo mismo que ocurrió con Jesús cuando vino Nicodemo aquella noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Israel no hubiera podido hacer nada, ni hubiera podido cruzar el mar, ni hubiera sobrevivido en el desierto 40 años, y tampoco la ropa se les deterioró, las sandalias se les desgastaron durante estos 40 años, y anduvieron ahí porque la luz de Israel les acompañaba. El Señor nuestro Dios iba delante de ellos, y como David dijera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para caminar, lumbrera para mi camino. Y por eso dijo el Señor: estas naciones que yo desecho delante, y esto representa a las naciones en tinieblas, a las naciones engañadas por el gran dragón, a las naciones engañadas por la bestia y por el falso profeta, las naciones engañadas. Hermano, las naciones que vas a heredar y a las que vas a desechar, dice el Señor, a adivinos y a agoreros oyen estas naciones, mas a ti, dijo el Señor tu Dios no te ha permitido esto, porque Dios no ha permitido a su pueblo que busque la oscuridad y que haga y que vaya en pos de lo malo. Mas a aquellos que fueron en pos de lo malo, también los castigó, hermanos, les hizo su reprimenda, así como hemos visto los ejemplos de Coré, Datán y Abiram en la Biblia, de cómo murieron, hermanos, y de cómo fueron consumidos por el fuego, algunos de ellos, y otros que fueron tragados vivos por la tierra que se movió debajo de ellos y abrió su boca y los tragó vivos, y fueron y descendieron vivos al sepulcro, descendieron vivos al Seol. Hermano, Dios no los dejó sin castigo. De hecho, si usted y yo miramos lo que nos enseña la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 46, versículo 28, miramos algo que la profecía nos dice a nosotros. Jeremías, en el capítulo 46, amén, vaya conmigo, y veamos lo que nos dice el versículo 28. Amén, dice la palabra, hablando de la nación de Israel, dice así: tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones, entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo,
sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Amén. Mire cómo dice el Señor. Bueno, aquí hay una cosa, hermano, que es bien tremenda, fíjese. Se lo voy a plantear así. Usted, por ejemplo, su hijo, amén, su hijo o su hija ha hecho algo malo. Supóngase que ha hecho algo malo su hija o su hijo. Y usted viene y le dice a su hijo o a su hija, ven que necesito que vengas aquí. Y su hijo no quiere venir porque sabe que ha hecho algo malo. Y entonces viene usted y le dice, vení que no te voy a matar, pero sí te voy a castigar por lo que has hecho, porque no te voy a dejar sin castigo. Mire lo que le dice el Señor a Israel, hermano. Hermano, y usted me estará diciendo, y el Señor así era. Sí, hermano, así como un padre. Mire lo que dice. Hiciste una cosa tremenda, hiciste una cosa perversa. Israel, te apartaste de la luz de tu Dios, hiciste lo malo, pues ven, yo te voy a castigar con justicia, conforme lo que merecen. Te voy a dar 2 o te voy a dar 3, etcétera. Bueno, no sé, ahí, hermano. Pero te voy a castigar porque no te voy a dejar sin castigo, pero no te voy a matar, no te voy a destruir. Eso es lo que le dice el Señor aquí a Israel. Es lo mismo, pero igual, hermano, da pánico, ¿verdad? Da miedo, Bueno, yo no sé si usted en algún momento lo vivió como hijo o como hija, de que le dijeron, venga para acá, vaya, hínquese ahí, o vaya, vamos a arreglar cuentas aquí, siéntese y vamos hermano, y una temblazón tremenda, hermano, y la cuestión del castigo. Lo que quiero, amén, lo que quiero resaltar yo aquí es que no se quedó sin castigo. Amén. No se quedó sin castigo la nación. Pero esto no quiere decir que Dios le haya quitado la luz, que le haya arrebatado la luz y que ya Dios no la haya estado amparando. De hecho, Dios se procuró siempre un remanente en esa nación, en la nación de Israel. Dios se procuró siempre un remanente fiel, remanente que nunca hubiera doblado sus rodillas a la idolatría, a los baales, sino que se mantuvieron limpios y se mantuvieron puros para Dios, adorando a Dios y confiando en Dios, de los cuales voy a decir así, hermano, Simeón, el hombre anciano que recibió en sus brazos a Cristo cuando era un bebé en el templo, era uno de ellos que esperaba la consolación de Israel y de cómo él vio cómo luz resplandeció para todos. Por eso dice la profecía de tiempo antiguo, dice, hermanos, y a los que habitaban en sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Sí? El pueblo que habitaba en sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cuándo? Cuando vino Cristo, cuando nació el Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor hablaba de que Él haría a la nación de Israel nacer el sol de justicia. En el libro de Malaquías capítulo 4 y el versículo 2 nos dice a nosotros la palabra del Señor lo siguiente. Amén. Malaquías en el capítulo 4 y el versículo 2 dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Mire cómo dice el Señor en su palabra. Y aquí
nuevamente decimos, hermanos, sí es de la nación de Israel, pero no es toda la nación de Israel, porque muchos se desviaron de su camino y abrazaron las tinieblas y abrazaron la maldad, pero muchos de ellos mantuvieron su santidad. Y dice la Escritura, a ustedes les dijo el Señor, a los que temen mi nombre, les nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y entonces tendrán gozo y entonces tendrán alegría. ¿Por qué? Porque de allí es donde nacería esa luz resplandeciente. Bueno, la Escritura nos dice a nosotros, amén, en el libro de Juan, si usted va conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 1, vea lo que la palabra del Señor nos dice, amén. El Evangelio de Juan, vaya conmigo a lo que dice el Evangelio de Juan. Mire cómo dice Juan en el capítulo 1. Dice la Biblia así, amén. Vamos a mirar lo que dice el versículo 4 y 5. Amén. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Versículo 9. Y este énfasis lo hacemos nosotros aquí. Capítulo 1, versículo 9 del Evangelio de Juan. Dice, aquella luz verdadera que alumbra, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Amén. ¿Me entiende? La nación es Israel, pero la nación estaba vestida del sol. ¿Y cuál es ese revestimiento? ¿Cuál es ese vestido del sol? Ah, la luz verdadera, la luz de Dios. La luz que alumbra a todos los hombres, la luz que alumbra a todo hombre, dice la Escritura, venía a este mundo. Amén. Venía a este mundo. Fíjese cómo el Señor pues nos da a nosotros a conocer aquí todas estas cosas, y es cosa maravillosa porque el que alumbra nuestras vidas y nos revela tal cual somos es nuestro Señor Jesucristo. Y podemos nosotros decir, hermanos, y él pues sí, y él de qué nación era, ¿verdad? Nuestro Señor era de la nación de Israel. De ahí es donde nació, porque cualquiera puede decir, no, hombre, si las religiones tienen un comienzo, tienen un final, y nacen aquí, nacen allá, etcétera, etcétera. Sí, pero nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro Señor Jesucristo vino de la nación de Israel, y específicamente de la tribu de Judá. El libro de Apocalipsis capítulo 5 nos dice a nosotros lo siguiente. Amén. Apocalipsis capítulo 5. Si usted va allá conmigo a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Capítulo 5 y el versículo 5 de Apocalipsis dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. La palabra de Dios nos dice que la raíz de David, el león de la tribu de Judá, ha vencido y fue hallado digno para abrir el libro y también de desatar sus sellos.
Entonces, estamos hablando siempre de la nación de Israel, pero ahora en una tribu en particular. Y sin embargo, todo Israel y el Israel de Dios serán salvos. El resto de la descendencia de ella, de esta mujer vestida del sol, como lo estudiamos también en la entrega anterior. Ahora, hermanos, podemos también nosotros apreciar y ver algo que la palabra del Señor nos enseña en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan capítulo 4 y el versículo 22, amén, antes de que la palabra de Dios nos declare que Dios es espíritu, se nos dice, se nos enseña algo en Juan capítulo 4 y el versículo 22, y dice el Señor a una mujer samaritana. Amén. Mire cómo dice Cristo a esta mujer de Samaria. Le dice él, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mire de dónde viene la salvación. Dice, la salvación viene de los judíos. No, no dijo otra nación, no dijo salvadoreños, mexicanos, japoneses, árabes, allá. No, dijo la salvación viene de los judíos. Esto es porque el Señor había considerado a Israel, fíjese usted, como su tesoro preciado y del cual descendería el Cristo, el cual vendría a ser el Mesías de Dios, el cual se convertiría en el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Y por eso es que dice Malaquías 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Porque la salvación, dice Cristo, acá mismo, la salvación viene de los judíos. Entonces usted y yo debemos ver y pensar acá, la mujer vestida del sol se confirma como la nación de Israel, de la cual nació Jesús, según Gálatas 4:4, cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley de Moisés que dictó allá en la montaña sinaítica. Los portadores de la luz de Dios, los portadores de la palabra de Dios fue la nación de Israel. A ellos les fue confiado lo que es el mensaje del Señor. Amén, hermano. Por lo tanto, nosotros debemos de apreciar todo esto que la palabra santa del Señor nos declara, que la palabra nos dice a nosotros. Y aquí nos habla de esta apariencia de la mujer vestida del sol, hermanos. Ahora, hemos dicho de cómo Dios en su palabra nos aconseja y nos da a conocer la información importante que nosotros debemos saber. Y sus profecías están dictadas desde hace también muchísimo tiempo, pero se actualizan para nuestras vidas y nuestros corazones viviendo en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Juan capítulo 9 y el versículo 5, Jesús dijo algo que nos deja, hermanos, sin argumentos a nosotros para poder decir lo opuesto o poder decir lo contrario. En el libro del Evangelio de Juan, capítulo 9 y el versículo 5, Jesús dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Mire cómo dice Cristo. O sea, Cristo es, entre tanto que estoy en el mundo, luz. Luz soy del mundo. Dice Cristo, yo soy el que alumbra. Él es el sol, si usted quiere así. Y la nación y la mujer que estaba vestida del sol, porque Cristo alumbraba en ella, es la nación de Israel. La nación de Israel estaba
conteniendo en su seno al Hijo del Señor, al Hijo de Dios, como cantamos, ¿verdad? Nosotros una alabanza que dice, eres la historia. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. La salvación, dijo Cristo, viene de los judíos. Viene de los judíos. Y entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo Cristo. Por lo tanto, hermanos, no nos queda a nosotros ninguna duda acerca de estas cosas, hermano. Y podemos decir que pese a que el pueblo electo manchara a menudo y de varias maneras su vestidura única de que eran portadores de la luz de Dios, pues muchos israelitas en ocasiones se volvían inmorales, infieles, hipócritas, legalistas, fanáticos, tradiciones de su propia invención, duros de cerviz, pendencieros e idolátricos, tanto que un día llegó Jesucristo a confrontar a los líderes religiosos de aquel tiempo y les dice Cristo, este pueblo bien dijo el Señor en la profecía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Mandamientos de hombres. Entonces, hermano, aquí nosotros vemos Israel brillaba, hermanos, como el sol cuando se enaltecía el nombre del Señor, acatando su voluntad y rindiéndole loor al único Dios verdadero, como lo dice Juan 17:3, Jesucristo orando a Dios en Juan 17:3 dice el Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A Jesucristo a quien tú has enviado. Hermano, la luz brillaba mucho por ser Israel un pueblo que adoraba a un solo Dios, vivo y verdadero. Pues las naciones de ahí tenían muchos dioses, adoraban a muchas deidades y tributaban sus cultos a sus dioses falsos, hermanos, y hasta los demonios. La Escritura dice que, bueno, en Apocalipsis 9:20, que incluso Dios cuando trajo plagas sobre el pueblo, ni aun los otros hombres, cuando trajeron Dios las plagas, ni aun así se arrepintieron de las malas obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes, ni a ninguna cosa. Ellos siguieron, hermanos, siempre en aquella misma condición y apartándose del Dios vivo y verdadero. Cuando Israel brillaba más, cuando la ley del Señor estaba en sus corazones y era compartida por los hijos por los padres hacia los hijos, tal cual dada por Jehová en la montaña del Sinaí, y lo compartían de esa manera y esperaban en Dios la redención de su nación, la redención de Israel. Por lo cual dice allá en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 6, preguntaron los apóstoles a Cristo diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Preguntaron esto porque ellos anhelaban eso, mas sin embargo no entendían que no es en sí la nación terrenal, si bien de la carne, o sea, de la nación terrenal de Israel, nacería el varón, el hijo varón de aquella mujer, el Cristo de la gloria de Dios. Si bien
la descendencia, el resto de la descendencia no era en la carne, sino en el Espíritu, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pues aunque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, nosotros vemos los demás pueblos entregados a, bueno, allá leíamos en Deuteronomio 18:14, leíamos nosotros que los pueblos de las demás naciones a adivinos y a agoreros, dice el Señor, oyen a los hechiceros, como la gente que se va para los centros espiritistas, hermano, y andan allí y se van para allá, hermano, y se van para el altar allá de la Santa Muerte, o se van allá, hermanos, a hacer tus cosas y andan buscando la luz, la andan buscando en las tinieblas, hermano. Es decir, las naciones estas que están malditas, digo el Señor, estas naciones a adivinos y a agoreros oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor. A ti, tú tienes que buscar a Dios verdaderamente, desde tu corazón. Y no lo vas a buscar mediante objetos, no lo vas a buscar mediante imágenes, no lo vas a buscar mediante cosas malas, ni ninguna otra cosa de eso. No, no. Por eso dice el libro de los Hechos, capítulo 17, amén, libro de los Hechos de los Apóstoles, siendo nosotros linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a cualquier piedra preciosa, figura de imaginación de hombres alguna. No, no. Pues somos linaje del Dios vivo y verdadero. Y por esto Dios ha dado esto a los hombres para que si de alguna manera, aunque sea palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, en Él existimos, en Él nos movemos, en Él somos. Sí, amén, en Él estamos. Pero la gente a veces, hermano, engañada por el gran dragón o por el falso profeta o la bestia, amén, son engañados y llevados por los caminos equivocados, a las rutas equivocadas, y creyendo hacer las cosas bien, van abrazando el camino y el premio de la maldad, apartándose del Señor. Fíjese que la Biblia nos habla también de la conversión de muchos gentiles, hermano. De muchos gentiles que se convirtieron a Dios. Algunos, fíjese, aún en el tiempo cuando solo existía el judaísmo, se convertían al judaísmo y demuestran, hermano, cómo la gente miraba al Dios de Israel como algo prodigioso, algo hermoso, porque brillaba en ellos la luz del Señor, así como hablábamos de aquel hombre etíope eunuco. Amén. La Escritura también nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que, bueno, nos enseña que cuando ocurrió el día de Pentecostés, el día de ofrecer los frutos de las primeras cosechas, habían allí gentes de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones, dice que estaban ahí. ¿Por qué? Porque desde ahí emanaba la luz hacia el mundo. Y por eso también Jesucristo le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Pero les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que esto acontezca, no se vayan de Jerusalén. Y les ordenó el Señor que se quedasen ahí. Ahora, hermano, nosotros podemos ver y apreciar todo esto de cómo la nación de Israel se convirtió en guardiana de la palabra de Dios porque a ellos les fue confiado. Ahora bien, dice la Escritura que si bien Israel en la carne la mayoría desechó a Dios,
mas a todos los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, lo mismo a ellos que a nosotros. Por lo tanto, ahora podemos decir, no solamente es israelita aquel que es descendiente de Israel según la carne, sino que es israelita aquel que desde su corazón decidió obedecer a aquel varón judío llamado Jesús de Nazaret, Jesucristo el justo, el cual vino para salvarnos a todos nosotros, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esa condición estábamos usted y yo. En esa condición. Entonces, hermanos, nosotros podemos apreciar aquí, también esto antes de cerrar, hermanos, que en cuanto a la corona de 12 estrellas, amén, de 12 estrellas, es del común saber que el pueblo terrenal de Israel traza su origen en 12 patriarcas, hijos de Jacob, también llamado Israel, y que aquel pueblo se componía de 12 tribus, pues entonces las 12 estrellas de la corona simbolizan muy apropiadamente a los 12 patriarcas, o bien a las 12 tribus de Israel, a las 12 tribus escogidas del Señor, que Él quiso que estuvieran. Así que hasta aquí, hermanos, hemos aprendido sobre el significado de la mujer vestida del sol, su identidad y al mismo tiempo algunos elementos que nos van ayudando para identificarla mejor y de cómo nos es mostrada a nosotros en la profecía del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, y a cada uno de ustedes. Iglesia de Cristo,